Buenos días, hermanas. Les habla el hermano Óscar Almaguer Velázquez y continuamos con este estudio que tienen titulado Estrategias de engaño del enemigo. Y la reflexión para esta mañana la he titulado Pluralismo religioso y tolerancia. ¿Qué es el pluralismo? Es lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanas. Humanismo, pragmatismo, racionalismo, catolicismo, testigos de Jehová, mormones, nueva era, ocultismo, etcétera, etcétera. Y si lo pensamos, siempre el pueblo de Dios ha estado conviviendo o viviendo en una sociedad pluralista. Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Dios plantó a su pueblo en un lugar geográficamente estratégico donde estaba rodeado de pueblos paganos. Tenía alrededor suyo a los sirios, moabitas, amonitas, al sur estaban los árabes, al suroeste los egipcios, y ellos cada día convivían con los pueblos cananeos. O pensemos en la iglesia del siglo I. Los hermanos vivían en una sociedad donde había cultos grecorromanos, egipcios, de Babilonia, esotéricos también, filosofías que provenían de Grecia. Y ahora sucede lo mismo. Como les dije, hay diversidad de pensamientos humanos y de religiones. Aquí el peligro es cuando nosotros permitimos o asimilamos esta pluralidad en nombre de la tolerancia o de la ignorancia. Ahí está el peligro. Pensemos qué es lo que sucedió con Israel. El rey Salomón se casa con varias princesas paganas y él permite que dentro de Israel ellas sigan practicando sus religiones. Y después Israel es contaminado por esto mismo. O pensemos con la iglesia del siglo I. ¿Qué pasó con los cristianos del siglo I? Que entraron a la iglesia algunos filósofos, judaizantes, diversidad de creencias y algunos, naufragaron en su fe o cayeron en herejía. Basta con releer el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ahora también, en nombre de lo políticamente correcto, quiere presionarse a la iglesia de Cristo para que acepte este tipo de pluralismo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios en una sociedad pluralista? Primeramente, debemos detectar y resistir el error, el pluralismo. Debemos ser imitadores de la vida del apóstol Pablo. Pablo jamás, pero jamás comprometió la verdad de Dios. Cuando él iba a una sinagoga, les hablaba el evangelio partiendo de la ley. Después, cuando iba con los paganos, les predicaba el evangelio sin importar los resultados. En Filipos lo apedrean casi hasta la muerte porque no dejó que se le adorara como un dios. Pero en Éfeso muchos magos se convierten a Cristo y queman sus libros. Después lo vemos en Atena predicándole el evangelio a los filósofos. Y el mensaje es el mismo. El pecado es universal y solo hay salvación en Cristo. Es un mensaje radical. Y en nuestra actual sociedad, donde muchos creen en Dios, cuando escuchan esto, inmediatamente dicen, pero Dios no es el Dios de los cristianos. Dios no puede juzgar como ustedes dicen. Ustedes son unos arrogantes o se creen moralmente superiores a nosotros. Y no, hermanas, no es arrogancia. Hablar con la verdad no es arrogancia. Más bien, los arrogantes y los intolerantes son los pluralistas. Yo recuerdo hace unos años que estaba muy de moda un locutor de radio, Toño Esquinca creo que se llama. Y él era pluralista. En su programa hablaba mucho de nueva era, de pensamientos filosóficos, pero al mismo tiempo era intolerante con la Biblia y con la fe en Cristo. O sea, los intolerantes son ellos, los pluralistas. Ya que vivimos en una sociedad así pluralista, siempre, hermanos,
Siempre debemos ir y volver a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con ir? Debemos ser como los de Berea. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 al 11, que cuando Pablo llegó con el Evangelio, con la verdad de Dios, y se las expuso, los de Berea inmediatamente fueron a las Escrituras para ver si esto era verdad. Gracias a Dios porque hay maestros de dominical y hay predicadores, pero nosotros también, lo que escuchemos, debemos ir a la verdad, a la Biblia. Pero también les dije que es necesario volver a la Biblia. Les voy a poner 3 ejemplos. La iglesia de Tesalónica, de Galacia y de Colosas. Dice 2 de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 5, que los hermanos de Tesalónica estaban conmovidos por una supuesta carta o una supuesta profecía de Pablo donde les estaba enseñando algo diferente. Y Pablo les tuvo que recordar, ¿se acuerdan cuando estuve con ustedes? Esto les hablé. Esto ya se los había enseñado. O sea que la verdad de Dios no cambia, es la misma. Lo que los tesalonicenses debían hacer era volver a lo que ya se les había dicho. O Gálatas. Dice Pablo, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del Evangelio, de la gracia de Dios para volverse a la ley. Y no es que hay otro Evangelio, pero Pablo les advierte que si aún un ángel de luz les predica un Evangelio diferente, sea anatema. Vuélvanse a la gracia. Y a los colosenses que se sentían atraídos por ciertos predicadores elocuentes, por doctrinas extrañas, Pablo les dice, en Cristo están completos, y en Cristo habita todas las riquezas del conocimiento y de la verdad. No necesitan más. Entonces, hermanas, si nosotros leemos un libro, recibimos un pensamiento a través de WhatsApp, si escuchamos alguna predicación que nos puede simbrar o nos haga dudar en cuanto a nuestra fe, debemos volver a la palabra de Dios. Ir y volver constantemente. Porque yo he escuchado comentarios de hermanos que dicen, yo ya no voy a la escuela dominical porque ya me lo sé todo. No, necesitamos ir y volver a la palabra. Y si pensamos que lo sabemos todo, lo que estamos demostrando es arrogancia. Necesitamos un tiempo devocional personal, individual. Está demostrado, hermanas, que son aquellos cristianos, los que tienen un devocional constante, los que mantienen su fe pura. En cambio, aquellos cristianos que no tienen un tiempo con Dios, un devocional, o lo tienen esporádicamente, son los que contaminan su fe. Son los que la comprometen en una sociedad pluralista. Entonces, si tenemos nuestro devocional diario, vamos a estar entrenados en la palabra para cumplir este ciclo. El ciclo del que les hablo es que, número 1, debemos ser capaces de comprender la doctrina, que nos quede claro qué es lo que Cristo nos está diciendo, cuál es la verdad de Dios. Paso número 2, debemos articular la doctrina. Gracias a Dios que nos sabemos de memoria pasajes bíblicos palabra por palabra. Pero lo importante es que nosotros podamos expresar de una manera clara, correcta, el mensaje de Cristo, bien articulado. Paso número 3, debemos ser capaces de defender la doctrina. Y dentro de defender la doctrina también está la capacidad de saber distinguir el error doctrinal. Y paso número 4, debemos ser capaces de extender la doctrina, es decir, hacer nuevos discípulos. 4 pasos: comprender, articular, defender y extender. Dijo el historiador cristiano Jaroslav Pelikan que la doctrina cristiana es lo que la Iglesia cree y enseña. No es algo teórico, es práctico. Creo y enseño. Así que, si queremos cumplir este ciclo, hermanas, y ser buenos estudiantes de la Biblia, voy a darles 4 principios bíblicos para ser buenos estudiantes. Principio número 1.
debemos estar dispuestos a obedecer al Señor para conocer la verdad. Dice Juan 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estoy dispuesto a dejar todo pecado? Entonces voy a conocer la verdad y Dios me va a honrar haciéndome sabio. Recordaremos cómo fue la vida del profeta Daniel. Dice la palabra que él era un príncipe de Israel, es decir, que él estaba acostumbrado a los bocados más delicados de Israel. Pero cuando se llevaron a él y a sus amigos a Babilonia, y ahora tenía que comer de la mesa del rey, pues esos alimentos no estaban ritualmente puros de acuerdo a la ley mosaica. Y Daniel y sus amigos prefirieron hacerse de un día para otro vegetarianos estrictos con tal de no contaminarse y agradar a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los hizo 10 veces más sabios que sus compañeros, porque honraron al Señor, porque le obedecieron. Principio número 2. Tenemos un Maestro Supremo. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Naturalmente que para que el Espíritu Santo nos recuerde, primero debemos leer, y para que nos enseñe debemos acercarnos a la palabra de Dios. Principio número 3. Nuestra única dependencia son las palabras de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Gracias a Dios por los maestros de dominical, otra vez por los predicadores, pero nuestra única dependencia es a Cristo. Antes de leer un libro cristiano, antes de escuchar 3 o 4 predicaciones en YouTube, yo debo de tener un encuentro con Cristo en su palabra. De sus palabras dependo solamente. Ya después podrán ser como complementos, pues, libros cristianos con sana doctrina o predicadores con sana doctrina, pero todo parte de mi dependencia de las palabras de Cristo. Porque imagínense, si a mí me dan un tema para predicar en la iglesia y lo que yo hago es ir a un comentario bíblico, les saco fotocopias y de esas fotocopias saco toda mi predicación. Pero en ningún momento yo abrí la Biblia. ¿Cómo va a salir esa predicación? Yo no voy a saber si lo que estoy predicando es una herejía o a lo mejor no comprendí lo que el comentarista dice. Primero es la palabra de Dios y como complemento podría ser un comentario bíblico. Pero solamente Cristo tiene palabras de vida. Y principio número 4, debemos conocer personalmente a Cristo cada día, cada mañana. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan le está diciendo a los hermanos: lo que yo vi, lo que escuché y lo que palpé, de esto les estoy hablando. Así nosotros cada mañana, lo que vimos de Cristo en la palabra de Dios, lo que escuchamos de Él en la Biblia, la manera en que Dios nos ha transformado a través de su palabra, de eso les estamos hablando. No es de la experiencia de otra hermana,
sino de mi encuentro cada mañana con Cristo a través de la Biblia. Así que, hermanas, si seguimos estos principios bíblicos para ser buenos estudiantes, entonces vamos a poder cumplir este ciclo. Comprendemos, articulamos, defendemos y detectamos y extendemos la doctrina. Esa es la manera en que le vamos a poder hacer frente a una sociedad pluralista y tolerante sin comprometer la verdad de Dios y mantenernos firmes. Que el Señor les bendiga, hermanas.